cámara, empiezas con la procesión y te colocas aquí y en un lado del encuadro está pasando la procesión y en el otro lado, en el 5.º piso, están bailando y de repente ya te metes en el baile y se acabó. O sea, no tienen más que trucaje que coincidir y pensar, ¿no? Pues qué bonito va a quedar este contraste, ¿no? Y luego mezclas la música de la procesión con la música del tango, ¿no? Y lo que estás simplemente es capturando la realidad, no hay nada preparado. Simplemente lo que haces es mostrar que a la misma hora que unas personas están asistiendo a una procesión, hay otras personas que están en clase de tango, ¿no? Y bueno, eso yo creo que es muy estético este tipo, un documental así, ¿no? Porque las luces de teatro también, el preparar un escenario al aire libre, como estas últimas en Olmedo, ¿no? Que hay una muralla, etcétera. Todo eso es muy estético, ¿no? Yo creo que es fácil, que sí que filmar teatro a lo mejor es más fácil que filmar otra ocupación, no sé cómo decir, ¿no? Como el espíritu de estos encuentros es dialogar un poco con el auditorio y con los alumnos, en este caso, generalmente siempre tienen inquietudes que trasladaros, pues yo les convino a que así lo hagan mientras sigo intercalando algún tipo de pregunta. ¿Hay alguna pregunta en la sala? ¿Nadie quiere preguntar algo? Arturo. Mira que ahora pregunto yo, ¿eh? ¿Habéis asistido a alguna representación de teatro corsario? Claro. Ah, vale. ¿Justo, perdona? En el teatro de Olmedo. Sí. ¿En la Corrala o en el San Pedro? No sé, era muy pequeño. Porque filmamos en los dos sitios, ¿eh? Si te das cuenta hay una entrevista que está en lo que era la iglesia de San Pedro, ¿no? El teatro y el Caballero de Olmedo está filmado allí. Y después en la Corrala también. ¿Y te acuerdas de haber asistido al Caballero de Olmedo precisamente, no? Sí, sí. Y por la mañana a lo mejor, representaciones escolares. Pues a lo mejor estabas tú en el público cuando fuimos a rodar, porque sí que fuimos a rodar una representación escolar por la mañana, ¿no? Sí. Sí, y luego hacíamos también, es que hay tanto rodado entrevistas con los chicos, lo que pasa es que luego para montarlo, luego lo fui cortando, etcétera. Y lo que os decía antes también, hay una escena que con un motor lo pusimos en estos 5 pisos del piso de la calle Platerías, con un motor y una cámara, y lo que hacíamos fue con un cable así de acero, los 5 pisos la cámara iba bajando y en cada descansillo había una pareja de bailarines de tango. Perdón. Entonces la imagen quedaba muy bonita porque iba así, y bailaba. Y al final la eliminé del montaje porque te sacaba un poco de la historia. Y ahora al verlo digo, jo, qué bonito hubiera quedado, la voy a meter otra vez, pero es que al final dudas. Pero una imagen muy espectacular, ¿no? Porque imaginaos que como si fuera una cámara aérea por el hueco del descansillo de una casa vieja, que son muy estrechos, se ven todos los barrotes, y de repente según pasan los barrotes, en un descansillo hay una pareja bailando tango. Sigues bajando y así hasta 5, ¿no? Hasta que luego salen para allá. Eso nos costó varias tardes, nos costó contratar a varias personas, estar con unos walkies, nos robaron unos trípodes, bueno, fue tremendo aquello. Teníamos que estar con un generador que metía un montón de ruido, los vecinos con cuidado de que la policía, porque no tenía local, porque no teníamos permisos. Bueno, fue una odisea rodar esa secuencia. Y luego al final la cortas del montaje. O sea, es que resulta doloroso. Resulta doloroso a veces, ¿no? Realmente, ¿no? Dices, tanto esfuerzo. Pero al final lo cortas y se acabó. Por eso dicen que no es conveniente, aunque a mí es lo que más me gusta, hacer el montaje de mis películas, que no es bueno que el director monte las películas porque le tiene tanto cariño a algunas escenas y a otras sabe lo que le ha costado rodarlas, que no la quiere eliminar del montaje, ¿no? Y un montador externo lo ve y dice, esto no funciona, y lo quita y se acabó. Y no le duele, pero al director sí, ¿no? Lo que ocurre es que en un documental donde no tienes un guión, si se lo das a un montador, al final te hace otra película, te hace su película. Y yo quería hacer mi película, ¿no? ¿Recibiste mucho apoyo institucional respecto al presupuesto? ¿Te sentiste ayudado, respaldado? ¿No? En esta película un poquito.
Sí es cierto que hubo una ayuda, pero fue una ayuda muy pequeñita, ¿no? Para lo que había costado la película y todo el esfuerzo, fue pequeñita, ¿no? Pero bueno, fue ayuda al fin y al cabo, ¿no? Fue ayuda. ¿Qué ocurre con las ayudas de la comunidad? Que siempre son a proyecto terminado. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues primero empezar a buscar dinero, no sabes de dónde, pedir préstamos y al final no sabes si eso lo vas a recuperar o no. Y tal vez a veces dejas de rodar cosas porque no tienes capacidad económica y al no saber si vas a recuperar algo, pues no lo puedes hacer. Y claro, la ayuda siempre es, como máximo es un 25%, aquí fue incluso menor, ¿no? Pero bueno, una ayuda siempre está bien. Y no solo es la ayuda, sino que cuando tú te presentas a una convocatoria, el hecho de que te den la ayuda, aparte de que supone una ayuda económica, supone que ha pasado un proceso, tu proyecto, y eso también te da una cierta, no sé, una cierta seguridad, ¿no? El hecho de que ha pasado un proceso de 50 proyectos y el tuyo han pasado 12 y entre está el tuyo, quiere decir que tu proyecto ha pasado ya un filtro, ¿no? Y si con ese proyecto fueras a otro sitio, pues también el jurado considera, bueno, este proyecto ya ha tenido un primer filtro, ¿no? Eso en teoría, porque en la práctica es muy complicado, porque si ya lo tienes que tener rodado, pues es muy complicado ir a un banco y decir, quiero rodar esto y voy a pedir la subvención. Ah, ¿vas a pedirlo? Sí. ¿Y cuándo se concede? En octubre. Dice, ¿pero no lo sabes? Pues no, porque entonces, claro. Sin embargo, si dices, no, tengo este proyecto hecho y me han concedido una subvención sobre el proyecto. Entonces el banco dice, vale, entonces sí te doy un crédito. Entonces es complicado, es muy difícil financiar cualquier proyecto y más en esta comunidad. Porque sí hay ayudas, pero son muy escasas realmente, ¿no? Son escasas. Entonces, bueno, pues este año hay ayudas para cortos también. Entonces, bueno, que también está bien, ¿no? Que hay ayudas para cortos, para largos, bueno. Antes había más cantidad, llegó la crisis, se ha reducido, durante unos años no salieron, entonces, bueno, está bien que haya ayudas también, ¿eh? O sea, no hay que, es decir, siempre va a parecer poco, entonces, sí, y esta película sí que obtuvo una ayuda de la Junta, la única. También pedí al Ministerio no, porque a lo mejor es un proyecto, no lo sé, ¿eh? Supongo que a lo mejor es un tanto local, no lo sé. No lo sé, tiene una parte local. Era muy difícil combinar la parte local con la parte universal de este proyecto, ¿no? Muy difícil, eso fue lo más difícil en el montaje. En tu relación con la compañía se nota mucho el peso de la ausencia del malogrado Urdiales. Yo cuando pensé en rodar la película, cuando comencé, Fernando Urdiales estaba vivo todavía. Y yo no me la había planteado como una película en que hablara mucho Fernando Urdiales, del director, etcétera, sino yo quería que el protagonista fuera la compañía y que hubiera como una especie de protagonista colectivo, pues igual que en Aficionados, ¿no? Que hay un protagonismo colectivo. Pero si hubiera podido entrevistar a Fernando Urdiales, pues hubiera estado bien, ¿no? Porque es el director. Pero bueno, justo cuando comencé la película él estaba en el hospital y a los 6 meses murió. Entonces no pude hacerle absolutamente ninguna entrevista ni nada. Entonces siempre se habla de Fernando Urdiales como alguien que fue muy importante, que fue el director, pero que ya ha muerto y solamente hay imágenes de archivo, ¿no? Con Fernando Urdiales la película hubiera sido diferente, pues tal vez a lo mejor hubiera tenido más peso del que tiene. Era muy difícil entrevistar a la gente, a todo el mundo, no solo actores, como veis hay técnicos, hay personas que en su día colaboraron, etcétera. Porque enseguida, más que hablar de la compañía, te hablaba de Fernando Urdiales. Porque es que hay compañías en las que el director tal vez no tiene tantísimo peso específico, pero en Corsario sí. Corsario era una creación pura, era como él decía siempre su Frankenstein, ¿no? Y entonces no se puede disociar, hasta entonces, Teatro Corsario de Fernando Urdiales. Ahora me dice la gente, como han hecho bastantes cosas, ¿para cuándo Corsarios 2? Digo, pues sí, si me descuido ya va a haber un 2 o un 3, porque han hecho ya como otras 3 o 4 obras después, ¿no? Han montado después de la película, sí. ¿Qué es lo último que han montado? ¿Sabes? Lo último es algo sobre el Quijote que se llama Barataria. Ah, mira. Sí. Hicieron clásicos cómicos. Aquí en la película, después de hacer varias versiones diferentes, en esta última, lo que articula toda la película, y ahí se van enganchando un poco las representaciones históricas, es el montaje de una nueva obra, ¿no? La discusión en el bar sobre qué obra elegir, los ensayos, y cuando llega la representación ya de eso no vemos nada, ¿no? Esa obra fue El médico de su honra. Pero después han hecho
clásicos cómicos, que es precisamente la obra de la que discuten, unos entremeses cómicos, ¿no? Tal, pues esa obra de la que discuten la han hecho después. Han hecho otra sobre Santa Teresa de Jesús. Han hecho otra que se me escapa, también como de entremeses o de algo, creo. Y luego han hecho esta última barataria sobre el Quijote. O sea, 4. Han hecho El Patio también, ahí solo son Semprún y Eduardo Gijón. 5, Lima Limón, 6. Han hecho como 6 cosas. Unas más de solo 2 o 3 actores y otras ya con muchos actores, ¿no? Casi salen a representación por año. Entonces, si esperamos otro par de años, pues hacemos otra peli. Claro, ¿por qué no? Así debe ser. Preguntas, sí, Samuel. ¿Crees que a través de esta película es más sencillo fomentar la idea de ir al teatro y que la gente pueda ver por dentro cómo es y entonces que les llame más la atención y que digan? Pues no lo sé realmente. Yo espero que sí, ¿no? Que despierte la curiosidad ante el público que a lo mejor no ha asistido mucho al teatro, etcétera, ¿no? Pues que el saber un poquito los entresijos del teatro le pueda despertar el interés por asistir al teatro, ¿no? No sé vosotros si al ver la película os han entrado ganas de ir a ver alguna cosa o no. Eso sois vosotros también los que... Bien, así como aficionados tuvo una repercusión muy amplia, es decir, aficionados, aparte de estar aquí en Valladolid, cuando se estrenó estuvo 8 semanas en cartelera. 8 semanas es mucho en los tiempos que corren. El primer fin de semana, yo creo que fue una copia que teníamos, hizo la mayor recaudación, yo creo que de España ese año, porque estuvo el Cine Roxy lleno. Después ya fue más como goteo, como es siempre, ¿no? Pero estuvo después otras 7 semanas en el Cine Mantería. Yo recuerdo que pusieron Cisne Negro y al final quitaron Cisne Negro, pusieron otra, la quitaron, ponían otra y en la otra sala seguía Aficionados, ¿no? ¿Qué ocurre? Que tenía un proyecto muy cercano a Valladolid, etcétera, pero tenía una especie de... un alcance universal, porque estuvo como en 30 festivales internacionales, ganó varios premios. En Estados Unidos ganó como en 3 festivales. Ganó en Cuba, de donde acabo de venir, estuvo seleccionado en Australia, estuvo en Nigeria, estuvo en Europa, estuvo en todos los lugares del mundo seleccionado y premiado. Y era una historia rodada aquí en Valladolid, en un sótano de los Pajarillos, ¿no? Pero era una historia en la que yo creo que todas las personas se ven como muy reflejadas, ¿no? Es una película que incluso la contrataron compañías aéreas, Air Canadá, la Etihad de Arabia Saudí, Air Jordania. Entonces, tú ibas en el avión durante varios meses y en el menú te ponía cine europeo y al lado de directores que están ahora en Cannes estaba Aficionados, ¿no? Entonces, para mí eso fue un motivo de orgullo, claro que sí, sí. Tuvo una aplicación para móviles, salió en días de cine, etcétera. O sea, que tuvo bastante repercusión en Aficionados. Con Corsarios, no. Con Corsarios no, yo creo que es también por el sabor local de la película y porque tal vez no la moví bien. Porque yo tengo también una mala costumbre que es, quiero estrenar enseguida. Estrenaba aquí en Seminci con la película un primer montaje, después hacía un remontaje. Bueno, en Aficionados estuve un año remontándola y luego tuvo un reestreno y es cuando tuvo tanto éxito, ¿no? Pero con Corsarios hice aquí una versión, luego otra versión se estrenó en Alba Mergelina, otra no sé dónde. Total, que en 5 o 6 versiones antes del estreno comercial ya la gente la había visto y cuando se estrenó en Casablanca me decía mucha gente, pues es que yo ya la he visto. Es una versión diferente ya, pero ya la he visto. Entonces yo creo que fue un fallo. Fue un fallo hacer tantas versiones y que la gente la viera tanto, ¿no? Y luego se estrenó en Madrid también, pero lo que pasa es que los documentales tienen muy mala distribución, claro, es que es muy difícil. A no ser que sea un documental sobre un personaje, un grupo, un actor, no sé, algo muy conocido, sobre un grupo conocido en una región, etcétera, es muy difícil que tenga una carrera comercial. ¿Cuál fue lo positivo de Corsarios? Que al tener un estreno comercial oficial y al tener un reconocimiento de coste en el ICA y tiene la nacionalidad española, etcétera, pues fue mi segunda película y con la segunda película se pudo optar a los Goya, igual que Aficionados, y luego con la segunda película yo pude
pude presentar mi solicitud y soy académico de la Academia de Cine desde hace como 2 años, desde que estrené esta película, ¿no? Y para mí también, bueno, pues eso pues es una satisfacción, ¿no? Porque parece que estás metido allí en la industria, ¿no? Pero fue bastante reducida el camino de Corsario. Se ha visto luego en León, hay una especie de carrera de circuito cultural. El primero es el circuito comercial y luego el cultural. Y me falta el circuito digital, por así decirlo, ¿no? ¿Qué ocurre con el circuito digital? Que en España es muy complicado debido al pirateo. Es decir, Netflix ha tardado en entrar muchísimo porque, claro, en España el nivel de pirateo es como en China o poco más, ¿no? En España estamos acostumbrados desde hace años a pagar muchísimo por la banda ancha, que es que yo creo que se ríen de nosotros en todos los sitios por lo que pagamos o pagábamos por la banda ancha. Y resulta que las personas al pagar tanto por la banda ancha se creían, entre comillas, como con derecho a bajarse los contenidos. Y entonces lo pirateaban todo. Y resulta que en Estados Unidos, en Europa, si sumas lo que pagan por banda ancha más los precios a las plataformas, todavía se ahorran bastante dinero que lo que pagábamos en España solo por banda ancha, ¿no? Entonces las compañías aéreas se aprovecharon mucho de la picaresca española, pusieron precios muy altos y resulta que todo el dinero que tenía que ser un poquito para las compañías de telecomunicaciones, y el resto para los productores de contenidos, todo ese dinero, más incluso, se lo llevaron las compañías de telecomunicaciones. Con lo cual, los españoles pagamos mucho dinero, pero es todo a las compañías de telecomunicaciones. Y eso todavía seguimos con ese problema, ¿no? Seguimos, y se ha instaurado esa costumbre, llegando hasta el extremo de que las compañías de telecomunicaciones en su publicidad decían: te podrás descargar no sé qué y no sé cuál, ¿no? Hasta ese extremo. Total, que hemos pagado bastante más que cualquier otro país del mundo por descargarte películas y creíamos que lo hacíamos gratis, ¿no? Y todo el dinero para las compañías de telecomunicaciones. Entonces, por eso la producción española pues ha sido tremendo, porque se lo han llevado todos los demás, ¿no? Y precisamente quienes no hacían contenidos. Y el propio público ha pagado más por ello, ¿no? Entonces, a mí me dan envidia los americanos, que se han ahorrado dinero, el público americano, y ha pagado una parte del poco dinero que pagaban a los que producían contenidos. Y claro, eso ha hecho que el cine español pues esté hundido y que el público español se haya rascado más el bolsillo que en otros países y que además seamos piratas. Es que es un contrasentido. O sea, es que no hay por dónde cogerlo. Ser un pirata que paga más y se lo paga a otro en vez de al que debería pagárselo para que le dé contenidos, ¿no? Y hundir la industria. Y no sé qué solución tiene, es complicada la solución en España. Mala suerte. Mejor ser un corsario, seguramente. Sí. ¿Qué proyectos tienes ahora en mente? Acabas de venir de Cuba. Bueno, has estado en Cuba, sí. 9 días, creo. Sí. ¿Nos puedes desvelar qué hiciste ahí? Pues, profesionalmente. Sí, profesionalmente, sí. No he hecho más que profesionalmente porque no tenemos tiempo para más, ¿no? Después de Corsarios hubo una película que es Misión Sáhara, que es otro documental, ¿no? sobre un viaje de unos brigadistas que van allí a los territorios ocupados del Sáhara, una película que se ha visto mucho por festivales de derechos humanos, etcétera, pero que no tiene recorrido comercial. Y después mi cuarta película es Tierras Construidas, sobre Cuadrado Lomas, ¿no? Y el paisaje castellano, etcétera. Y ahora es la quinta, ¿no? Lo digo para aclarar que no hay un paréntesis de Corsarios a esta, sino que hay esas otras 2 películas, son 2 documentales, pero esta de ahora es mi segunda película de ficción. Después de Aficionados y 3 documentales, viene ahora otra de ficción. Es una ficción como Aficionados que tiene una parte documental y basada en la realidad, ¿no? Todo parte de una reflexión ética sobre cuando tú grabas, todo el mundo, ahora con los móviles más, ¿no? Estamos constantemente grabando, haciendo fotos de muchísimas personas, ¿no? Sin pedirles derechos de imagen, porque nunca vas ahí con un papel para que te firme, ¿no? Cuando le haces la foto. Y cuando haces turismo en el extranjero o en países exóticos, igual. Las fotos más bonitas no son las de un templo budista, sino la del sacerdote budista que está rezando, o incluso a veces la miseria es muy estética, ¿no?
Y esas fotos son preciosas y esas fotos llenan las exposiciones. Pero claro, estás retratando la vida y de repente esa foto la tienes ahí en un muro y no sabes nada de esa persona, ni esa persona sabe que está esa foto ahí, ¿no? Entonces yo en el año 2007 estuve en Cuba y hice una foto en un desfile del 1 de mayo en Santiago de Cuba, que es justo en el extremo oriental de la isla. Y con esa foto y muchas otras hice una exposición en la sala Impacto, que estaba en la calle Platería, no sé si la recordáis, esta sala, que hacía de vez en cuando exposiciones. Y esa fotografía fue como el póster de la exposición. Y es una fotografía que me gustó mucho, porque de repente según desfilaba, una chica se volvió y miró así de frente a la cámara, ¿no? Y esa mirada a la cámara de descubrirme, ¿no? De descubrir al fotógrafo y a la vez decir qué haces, pero a la vez tener la dignidad, me están sacando la foto y a la vez es una mirada que dice muchas cosas, ¿no? Y justo cuando hice esa foto se me quemó esa foto. O sea, es algo como mágico, no sé cómo decir, todas las fotos iban normales y de repente esa foto, claro, se sobreexpuso, ¿no? Y entonces lo que hice fue tenerla que tratar en blanco y negro, al final queda blanco y negro y un poco de color la chica, pero fue una solución para evitar la sobreexposición, ¿no? Es como si fuera ahí esa mirada me quemó la cámara, ¿no? Y esa foto grandísima la he tenido en el salón de mi casa durante estos 10 años. Y de repente un día digo, bueno, ¿y qué derecho tengo a tener yo esta foto? ¿Y quién será esta mujer, no? Digo, esta chica no sabe que está 10 años acompañándome, es que es la persona que más me ha acompañado en mi vida, porque ha estado constantemente a mi lado, ¿no? Y dije, pues quiero ir a buscarla. Y entonces pensé, y voy a hacer una película con eso, ¿no? Y justo mezclé una pequeña ficción, que es, en vez de ir yo solo, voy a ir con una actriz que haga de mi hija, y entonces elegí a Greta Fernández. Greta Fernández es una actriz que está un poquito empezando, no ha hecho ningún papel tan largo como el de esta película. Es una actriz catalana, no sé si conocéis a Eduard Fernández, a un actor catalán, es su hija, ¿no? Pero bueno, la descubrí pues, precisamente en una revista, con su padre. Digo, anda, mira la chica, a mí me da igual de quién era hija, pero es que la vi, la mirada, etcétera, y me gustó mucho la actriz. Lo digo por situar, si lo veis por ahí, también es modelo de reportajes de moda y así, tiene como 20 y pocos años, muy adolescente, casi un poco más de adolescente, ¿no? Y me gustaba mucho el que fuera una persona que no se la conociera, etcétera, ¿no? Para dar esa frescura del personaje. Y así. Entonces esa es la parte como de ficción, por así decirlo, ¿no? Pero todo lo demás, el viaje que hacemos en Cuba, etcétera, aunque está un poco guionizado, es ver un poco lo que nos encontramos, ¿no? Entonces hemos ido a Cuba, comenzamos rodando aquí en el aeropuerto de Villanubla, hemos rodado aquí en Valladolid y en más sitios, y después en Cuba. Y es el viaje a la búsqueda de esta chica. ¿Y la has encontrado? No voy a cometer el error. De la publicidad. No voy a cometer el error. Quien quiera saberlo, que vaya al cine cuando se estrene la película. Pues yo estoy intrigado. Cuenta con mi ticket. Sí. Bueno, más preguntas para Arturo. ¿No hay más preguntas? Arturo tiene ahora un acto dentro de poco. Sí, justo tengo el club de cine del que has hablado. Sí, yo sé que él está ocupado, él es un hombre muy ocupado. Y bueno, si no va habiendo más preguntas, pues vamos dando por finalizada la charla. ¿Nadie más? ¿No? Bueno, Arturo, que un placer, sobre todo por tu generosidad, por atendernos tan amablemente ya 2 veces, por tu obra, por enseñarnos la tramoya y los entresijos, como tú decías, del teatro por dentro y de cómo es esa fluidez y esa continuidad con el audiovisual y la cinematografía. A mí me parece que es un trabajo extraordinario que tiene muchísimas horas de labor, ¿no? Sí. Podrían estar representadas en esta mujer que cose, ¿no? Que cose, sí. Y que dice que ya nunca quiso coser, pero la vida le llevó por esos derroteros. Sí. Que muchas gracias. Tenemos un obsequio para ti que te va a hacer entrega nuestro director José Luis Sánchez. Muchas gracias.